Bueno, pues vamos a comenzar. Gracias a Dios ya estamos aquí para iniciar el estudio. Hoy un poco a la carrera, pero vamos a orar para iniciar. ¿A quién le gustaría orar? ¿Quién nos guía en oración? ¿Hermano? Ok, adelante, hermano. Padre, te damos gracias en el nombre bendito de Jesús por todas tus maravillas que haces en nosotros, porque nos has permitido ver la luz de un nuevo día, porque podemos entender que nuestra familia está en ti. Gracias. Gracias por traernos, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra. Te rogamos, Señor, que bendigas a los hermanos que nos ven por la transmisión y a los que han llegado aquí. Bendícenos, Señor. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a la lección 12 el día de hoy. Gracias a Dios vamos avanzando. Ya al capítulo 4 dice: Jesús regresa a Galilea. La plática con Nicodemo ha sacado a la luz una gran verdad para todo auténtico creyente en Jesús. Hay cosas de la carne, las cuales toda persona entiende, y cosas del Espíritu, para las cuales se debe nacer de nuevo, que es lo que básicamente hemos estado estudiando en las últimas lecciones. Y esto es algo que Jesús debe llevar más allá del pueblo judío, y para eso Dios ha preparado una mujer como instrumento para dar testimonio de su Hijo a los samaritanos. Así es que vamos a ver hoy el testimonio del Mesías para la mujer samaritana. Dice, la lectura es Juan 4 del 1 al 26. Juan 4 del 1 al 26. Y vamos a ver. Vamos a leer un versículo cada quien y así vamos yendo todos al Juan 4 del 1 al 26. Empezamos con nuestro hermano Luis. Dice: Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, le respondió la mujer. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús dijo: mujer, créeme,
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ok, bien, hoy vamos a ver hasta esta parte, mucho más en el pasaje, pero vamos por partes. Dice entonces que la controversia sobre el ministerio de Juan y el de Jesús creció a tal grado que cuando el Señor supo que quienes habían oído, los fariseos, ¿verdad? Que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, salió de Judea, que es donde estaba. Había ido a la Pascua a Jerusalén, se había quedado en Judea, y entonces salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, donde había estado al inicio, ¿verdad? Esto muestra el cuidado que Jesús tenía del testimonio. Ahora, ya anteriormente vimos que Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. Jesús cuida su testimonio delante de los judíos, de todo lo que los fariseos puedan decir, las controversias que se puedan dar, y cuida esta relación con Juan. Ahora, para ir de Judea a Galilea, Jesús tenía que pasar ¿por dónde? Por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, con R al final. Sicar, que es como una transformación de un nombre antiguo. Cerca de la parcela de tierra, que Jacob dio ¿a quién? A su hijo José. A su hijo José. Vamos a ver Génesis 48, 21 al 22, donde José le da esta tierra, a esta parcela a José. Vamos con Luis, Génesis 48, 21 al 22. ¿O con quién nos habíamos quedado de la lectura? Con el hermano. Génesis 48, 21 al 22. Génesis 48, 21 al 22. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Es Génesis 48, 21 al 22. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Ok, dice que él peleó por esa tierra. La realidad es que vamos a ver ahorita en parte por qué Jacob dice eso, o Israel. Dice Sicar, hoy en día Nablus, si ustedes buscan Nablus, ahí les va a aparecer el pueblo. Está cerca de donde antiguamente estuvo Siquem. Sicar es como un derivado del nombre de Siquem. La tierra que Dios indicó a Abraham que le daría en heredad. Vamos a ver Génesis 12 del 6 al 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra.
y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ok, en Siquem, Abraham es donde vuelve a escuchar a Dios, donde Dios se le aparece y le dice, esta es la tierra que te voy a dar. Y Abraham levanta un altar a Jehová, ofrece sacrificio. Luego, ahí se estableció Jacob al volver de la casa de su suegro, en el terreno que compró Hamor, padre de Siquem. Vamos a ver Génesis 33, 18 al 20. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padan Aram, acampó y frente a la ciudad, y la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, 100 siclos y 1440 gramos de plata. Allí levantó un altar y lo llamó el Elohe de Israel. Ok, Jacob lo pagó. Cuando le dice a José que le deje ese terreno, dice que se lo ganó con su arco y su espada, que peleó por ello. Ahí ocurrió una matanza que hicieron Simeón y Leví. No sabemos si se refiere a eso, porque había Siquem, se llamaba el hijo del rey, que se llamaba Hamor, y le puso como el nombre del lugar. Y él abusó de Dina, hermana de Rubén, de Leví, de Simeón y de Judá, pero Simeón y Leví son los que mataron a todos los varones de la ciudad. Ahora, algunos dicen que seguramente después de que Jacob salió de ahí, los siquemitas pues se restablecieron y le quitaron el terreno, y Jacob volvió después para pelear por el terreno. Eso no lo sabemos, no está en la Biblia. Por alguna razón, Jacob le dice a José, esto lo tomé con mi arco y mi espada. Finalmente significa, le costó mucho trabajo, batalló mucho ahí. Pero también José pidió a los israelitas que al salir de Egipto se llevaran su cuerpo, esto en Génesis 50, 25. Génesis 50, 25. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Ok, Dios los sacará, los visitará y se llevarán mis huesos de aquí, le dijo a los israelitas. Ahora, ¿esto qué ocurrió? Vamos a Josué 24, 32. Josué 24, 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José, quien los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Ok, entonces ellos los sepultaron ahí en Siquem, en el terreno que Jacob le había heredado a José, y finalmente ahí se estableció una tribu, la tribu de Efraín, hijo de José. Por tanto fue un territorio de los hijos de José. Ok, esto en su heredad. Ahora, el lugar obviamente con el tiempo se movió unos kilómetros, sufrió batallas, pasaron muchas cosas en todos estos siglos y terminó llamándose Sicar. En Sicar estaba, ¿qué cosa? Volviendo a Juan 4. El pozo. El pozo. Estaba el pozo de Jacob. De hecho, ahí hay ahora una iglesia ortodoxa griega que se llama la iglesia del pozo de Jacob, y ahí está el pozo. Ok, y Jesús cansado del Camino. Exacto, eso me recordó un canto, ¿verdad? Criticado por muchos. Bueno, Jesús cansado del camino se sentó junto al pozo. Jesús Adrián. Sí. Cansado del camino, sediento de ti. Bueno, esto nos muestra la humanidad de Jesús. Él se cansaba en su naturaleza humana, fue y se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Ahora, aquí no me entretuve discutiendo mucho, porque algunos discuten primero si era la hora sexta, dice
En la Reina Valera, si era tomando las horas judías, empieza desde las 6 de la mañana, entonces eran las 12 del día. Si era la hora romana, entonces eran las 6 de la mañana, lo cual es muy improbable. Y si era la hora sexta de la tarde en la hora romana, pues serían las 6 de la tarde, ¿verdad? Pero bueno, la Nueva Biblia de las Américas da por hecho que era el mediodía. Muchos comentaristas dan por hecho que era el mediodía porque era el tiempo en el cual era ilógico que alguien fuera a sacar agua del pozo, y como la mujer que fue era una mujer de dudosa reputación, como leímos, pues ella prefería ir cuando no había gente, y seguramente por eso solo estaba esa mujer. Algunos dicen, si hubiera sido en la mañana, si hubiera sido en la tarde, habría más gente y la situación hubiera sido distinta. Pero era, mediodía considerando esto, o las 6 de la mañana, las 6 de la tarde, como fuera. El caso es que llegó una mujer de Samaria. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Si era mediodía, es más obvio que el calor y la sed fueran pesados, ¿verdad? Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Aquí varían las versiones, solo los términos, ¿no? Habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿cómo es que tú, siendo judío, seguramente el acento o incluso el tipo de ropa, como sea alguna característica hubo, que ella se dio cuenta que era judío? Dice, me pides a beber a mí que soy samaritana. Algunos destacan también el hecho de que era un hombre hablando a una mujer extraña, lo cual no era muy común en algunas culturas, pero Jesús habló con más mujeres, los discípulos también, etc. Pero aquí el tema era samaritanos y judíos, porque dice que los judíos no tienen trato con los samaritanos. Los judíos no tienen tratos con los samaritanos, o no se llevan con los samaritanos. No recuerdo la frase en la Reina Valera, como dice, no se tratan entre sí, ¿no? No se tratan entre sí. Ok, podían venderse comida, eso sí, definitivamente, pero no se relacionaban. Ok, tenemos que hablar un poco de esta situación, ¿por qué no tienen tratos con los samaritanos? Bueno, Sargón de Asiria llevó cautivo al pueblo del reino de Israel en el año 722 antes de Cristo, que es cuando cayó la ciudad de Samaria. Vamos a ver Segundo de Reyes 17:6. Segundo de Reyes 17:6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Ok, entonces en este año era Oseas rey y vino el rey de Asiria. Primero llegó uno, después fue su sucesor, porque la ciudad fue sitiada por 3 años, y el sucesor fue Sargón, que se llevó al pueblo de Israel, al pueblo de este reino, que era el reino del norte, separado del reino de Judá. Se llevó al reino del norte, allá cerca de lo que hoy es el mar Caspio, la tierra de los medos, algunas partes cerca de Babilonia también. Bueno, dice que trajo gente de otros pueblos para poblar el lugar que había quedado vacío. Porque hacía eso, conquistaban un pueblo, se llevaban a los habitantes a otro extremo, donde a otro pueblo conquistado los intercambiaban. Dice, y además trajeron a un sacerdote que enseñara la ley de Moisés a los nuevos habitantes del lugar, para que los leones no los mataran. Miren, vamos a ver Segundo de Reyes 17, 24 al 28.
Segundo de Reyes 17, 24 al 28. El rey de Siria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba y de Amad y de Sephar, y los puso en la ciudad de Samaria en lugar de los israelitas, y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor, así que el Señor envió leones entre ellos, que mataron a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria y las naciones que ha llevado al destierro a las ciudades de Samaria. No conocen la costumbre de Dios de la tierra, por eso Él ha enviado leones entre ellos, y es la causa por la que los leones los matan, porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó: lleven allá a uno de los sacerdotes que ustedes llevaron al destierro, y que él vaya y habite allí, y que le enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado al desentierro desde Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Ok, ¿cómo habían de temer al Señor? No significa que fueron muy rigurosos con la ley. Más adelante, los siguientes versículos nos dice que seguían sirviendo a sus dioses, pero también a Dios. Entonces había una mezcla ahí de un cristiano, bueno, no era cristianismo, pero de un judaísmo pagano. Pero finalmente tenían la ley de Moisés. Bueno, entonces dice, la enemistad entre judíos y samaritanos se dio en tiempos de Zorobabel. Vamos a ver Esdras 4 del 1 al 4. Esdras 4 del 1 al 4, cuando surge esta enemistad. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de casas paternas y les dijeron: vamos a edificar con ustedes porque ustedes buscamos a su Dios, y le hemos estado ofreciendo sacrificio desde los días de Esar-Abón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron: no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a examinar el pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Ok, los nombra ya como los enemigos de Judá y Benjamín, pero obviamente esto cuando llegaron no eran enemigos, sino que esto se dio precisamente por dice, cuando los judíos construyeron el templo y a los samaritanos les negaron a participar, en parte debido a que los samaritanos no eran descendientes de Jacob. Por eso les dicen: no tenemos nada que ver entre nosotros, ¿verdad? Ellos tenían un judaísmo pagano finalmente, es decir, practicaban la ley de Moisés y también servían a sus dioses, lo que el pueblo de Israel también hizo, y de Judá en su momento. Bueno, ahora dice, la situación tomó un giro en tiempos de Nehemías, cuando un nieto del sumo sacerdote se casó con la hija de uno de los principales samaritanos llamado Sanbalat. Vamos a ver Nehemías 13:28. 13:28. Ajá. Había dicho 18. Y uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Ok. Un nieto del sumo sacerdote, Joyada, hijo del sumo sacerdote Eliasib. Eliasib.
Ok, Joiada tenía un hijo, de hecho se llamaba Manasés, y él se casó con una hija de Sanbalat. Ahora, ¿quién fue Sanbalat? Bueno, lo podemos leer en Nehemías, uno de los enemigos de Nehemías, pero Josefo señala, dice, este Sanbalat consiguió permiso del rey Darío para construir un templo en el monte Gerizim. Y cuando Alejandro venció a Darío, Alejandro Magno, Sanbalat, que ya era grande, ya muy grande, apoyó a Alejandro, quien le permitió edificar un nuevo templo, y nombró al yerno de Sanbalat llamado Manasés, a este que Nehemías había apartado de sí, como sumo sacerdote, seguido por otros sacerdotes que desertaron de los judíos. Es decir, hubo más sacerdotes que, casados con mujeres no judías, vieron que ahora Manasés era sumo sacerdote de los samaritanos, pues se unieron a Manasés, y ya estaba este templo en el monte Gerizim. Ahorita mencionamos sobre estos montes, Gerizim y Ebal. Ahora, lo que ocurre después, dice, años después, Juan Hircano, que era nieto de Matías, hijo de Simón, de los Macabeos, Juan Hircano, cuando tomó poder y los sirios se debilitaron, dice, Juan Hircano destruyó el templo del monte Gerizim y destruyó la ciudad de Samaria, esclavizando al pueblo. Entonces, con esto fue una situación que se estableció por la cual no había relación entre ellos. Juan Hircano era judío y llevó esclavos a los samaritanos y ya no destruyó la ciudad de Samaria. Entonces, pues ahora estaba esta ciudad de Sicar. Y obviamente eso ya dejaba claro que los samaritanos, los judíos, no tenían relación entre ellos, ¿ok? Pero había una relación solo en el sentido de que ambos tenían la ley de Moisés, ¿ok? Existe algo llamado el Pentateuco samaritano. Bueno, seguimos en el punto 8, dice, Jesús respondió a la mujer, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Una cosa es el agua que sale de un manantial y otra cosa es el agua de un pozo. El agua de un pozo, pues ahí está en cierto modo estancada. Por eso pues hay que estarlo sacando, porque cuando se deja mucho tiempo, pues empieza a pudrir, ¿no? Él te hubiera dado agua viva. Ahora, es claro que la mujer toma estas palabras de manera literal, en base a lo físico y no a lo espiritual, por lo que le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua? Viva. Obviamente, ¿de dónde viene ese manantial? ¿Tú de dónde me vas a dar agua si yo traigo el cántaro? Tú no tienes un cántaro, no tienes una cuerda para sacar el agua, el pozo está muy hondo. Algunos dicen que seguramente debajo del pozo pasaba un manantial y entonces no solo era el agua del pozo, sino más abajo la del manantial. Pero eso simplemente una conjetura, es una especulación. La cuestión es saber que ella está cuestionando algo, como hay una similitud entre la mujer samaritana y Nicodemo. Jesús le habla del nuevo nacimiento y Nicodemo también pone una cuestión física: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ok, entonces ella también lo toma desde esa perspectiva, pero esto empieza a mostrarnos el lenguaje que Jesús usa, el sentido de sus palabras. Ahora, además, con orgullo samaritano le cuestiona, le pregunta,
¿acaso eres tú Mayor. mayor que nuestro Padre. padre Jacob? Será padre por adopción, pero Jacob, ellos no eran descendientes de Jacob, ¿verdad? Como ya vimos. Bueno, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebieron o bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Del cual bebieron él mismo y sus hijos y sus ganados. Bueno, es una pregunta ya hecha con un cierto orgullo de una samaritana hacia un judío. Ustedes se sienten superiores y este pozo nos lo dio Jacob. Bueno, las ideas, nuestro padre Jacob y nos dio el pozo, se basan en la tradición y no en la historia bíblica. En la Biblia no dice que Jacob haya abierto el pozo, pero era conocido y sigue siendo conocido como el pozo de Jacob. Que eran descendientes de Jacob no es cierto, pero en la tradición ellos ya se consideraban descendientes de Jacob. Bueno, en lugar de discutir estos temas, Jesús le respondió hablando el tema espiritual, como en el caso de Nicodemo. Jesús le dice, hay que nacer del agua y del espíritu a Nicodemo. A la mujer le dice, todo el que bebiere o beba, más corto si quieren, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, hablando en el plano físico. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Beber del agua de Jesús no es una cuestión física, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente, en una fuente o manantial de agua que brota para vida eterna. Ok, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Seguramente la mujer no entendió el sentido espiritual, pero es bueno evitar el viaje al pozo, por lo que le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga sed. Para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Del pueblo al pozo había que ir y luego había que regresar cargando el cántaro. Pues qué práctico si él les da esa agua y ya no vuelven a tener sed, ¿verdad? Que bueno sería eso, pero ok, primero le dijo, como tú siendo judío, ahora le dice Señor. Ahora el judío es reconocido como Señor, pues la mujer va entendiendo que él habla de algo que ella necesita y no cuestiona. Por esa razón Jesús utiliza el mismo método que con el joven de Mateo 19, 16 al 22. ¿A quién le toca? A Rudy. Ok, Mateo 19, 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ok, aquí Jesús le pone al joven dos señalamientos que si pudiéramos tomarlos
como una instrucción para heredar la vida eterna, pues en realidad son un reto. Pero vamos a ver el caso de la mujer y ahorita volvemos al de este joven. Dice que Jesús a la mujer le dijo, ve, Llama a tu marido. llama a tu marido. Ve, llama a tu marido. Y ven acá. El que su marido venga no hará diferencia. Ahora, ya Jesús sabía que no tenía marido, ¿verdad? Pero no es que Jesús dijera, ay, bueno, contigo no se puede razonar, háblale a tu marido, él sí me va a entender. No, Jesús está haciendo lo mismo que el joven, guarda los mandamientos. ¿Para qué era? Para que el joven dijera, oye, eso está difícil, todos fallamos. Y entonces él pudiera entender sobre la salvación. Y luego le dice, bueno, ve, vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres. Era para que él dijera, oye, tengo mucho, la verdad para mí es difícil. Pero el joven no quiso admitirlo. En el caso de la mujer hay una sinceridad, hay una diferencia. Él dice, bueno, aquí dice lo mismo que el joven vendiera sus bienes para vida eterna. Más bien esta es la forma en que Jesús hace ver la necesidad de la persona para salvación. Entonces eso era lo que Jesús buscaba, y buscaba tanto en este joven como en la mujer que ellos pudieran admitir su conflicto. Por eso la respuesta de la mujer es breve y directa: no Tengo marido. No tengo marido. Ok, Jesús le dijo, bien has Hecho. dicho, no tengo marido. Porque, ¿cuántos llevaba? 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. A lo mejor era la mujer esta de la que hablaron los saduceos, ¿no? De la que se pasaba de un hermano a otro, porque todos iban muriendo. Pero bueno, podía haber sido que enviudó 2, 3, pero pues había un problema ahí. Dice, la necesidad es clara. La necesidad no es el agua, es la salvación. Entonces la mujer ya queda al descubierto delante de Jesús. Ahora que la mujer ve que Jesús sabe lo que hay en la vida de una persona, le reconoce ¿cómo? ¿Cómo lo reconoce? En el Parece que tú eres profeta. profeta, en el 19, ¿verdad? Le reconoce como profeta. Y por eso aprovecha para aclarar un tema de discusión étnica, es decir, un pleito entre judíos y samaritanos. Cada uno tenía su punto. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes, refiriéndose a los judíos, dicen que en Jerusalén está el lugar. Ok, dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Ahí estaba el templo, pero pues los samaritanos sí tenían un argumento, diríamos. Abraham y Jacob levantaron altar a Dios en Siquem, como ya lo leímos, ¿verdad? Ahora, Josué, siguiendo órdenes de Moisés, llevó al pueblo a los montes Gerizim y Ebal. Están uno enfrente del otro, y en su tiempo Siquem estaba en medio, en el valle que forman los dos montes, al monte Gerizim y Ebal. Y en el monte Ebal edificó un altar al Señor. Miren, vamos a ver, son 3 pasajes. Deuteronomio 11:29, ¿a quién le toca? Nuestra hermana, ¿verdad? Luego Deuteronomio 27, del 4 al 8. Y finalmente Josué 8:30 al 33. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal.
Ok, entonces Moisés les dice, van a ir al monte Ebal, al monte Gerizim, en el monte Gerizim la bendición, van a repetirla, en el monte Ebal van a repetir la maldición. La bendición es lo que Dios hará si tú cumples sus mandamientos. La maldición es lo que Dios hará si no cumples sus mandamientos. Lo iban a repetir. Bueno, luego vamos a Deuteronomio 27 del 4 al 8. Así que cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en el monte Ebal, como yo te ordeno hoy, y las blanquearás con cal. Además edificarás allí un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras, pero no alcanzarás sobre ellas herramientas de hierro. Construirás el altar del Señor tu Dios de piedras enteras, y sobre él ofrecerás holocaustos al Señor tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Escribirás claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Ok, entonces nuevamente el mandato. Ahora el mandato es que incluso en las piedras de ese monte se escribieran todas las palabras de la ley. Y finalmente vemos su cumplimiento en Josué 8, 30 al 33. Entonces Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Ahí sobre las piedras Josué escribió una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a ambos lados del que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el extranjero como el nativo. La mitad de ellos estaba frente al monte Gerizim, la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez para que bendijeran al pueblo de Israel. Ok, entonces lo que les mandó Moisés, ellos lo cumplieron como Moisés les había dicho, en los dos montes, en el monte Ebal, el monte Gerizim. Ahora, ahí levantaron altar al Señor y los samaritanos decían, si aquí adoraron los israelitas, Jerusalén fue mucho después. Entonces, por eso discutían eso. Pero de lo terrenal debemos ir a lo celestial, que es el tema que Jesús está tratando con la mujer, y Jesús le explica: mujer, créeme lo que te digo, la hora viene. Cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte, sea Gerizim o sea Ebal, cualquiera de los dos montes, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ni en Jerusalén ni en este monte adorarán ustedes al Padre. Bueno, no es que se fuera a acabar la adoración en esos lugares, más bien que ya no iba a ser importante adorar en esos lugares o obligatorio. Ahora, los samaritanos tenían la ley de Moisés, tenían el Pentateuco samaritano, pero no los profetas, y nada les había sido profetizado a ellos. Dios nunca mandó un profeta entre los samaritanos. Así que Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben o conocen, como gusten poner ahí. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Ahora, esta frase hay que tomarla con entendimiento. La salvación viene de los judíos. Dice aquí, no es que los judíos traigan el camino a la salvación, no es que a través de los judíos nos vamos a salvar, sino que de entre ellos viene el Salvador, Jesucristo. Ok, esa es una respuesta de Jesús para ubicar a la mujer en esa renuencia hacia su trato a los judíos.
pero le dice, en realidad pues ustedes lo han hecho, han adorado, pero no han entendido nada. Pero la salvación viene de los judíos, es decir, aquí vengo para traer esta salvación, ¿no? Bueno, dice, ya que ha dicho que viene la hora en que los lugares como el templo y el monte ya no serán importantes, Jesús le explica lo que ahora ya está ocurriendo. Noten, primero le dice, la hora viene, todavía no, va a ocurrir en algún momento. Pero en la segunda frase le dice, el asunto es que la hora viene y ahora es. Es decir, ya ahorita, esto no tienes que esperarlo, ya ocurre. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. ¿Ok? La hora viene y ahora es ya en ese tiempo. Ya, aunque tenían que ir a Jerusalén o al monte, como fuera, los lugares tenían sentido todavía, hasta que Jesús muriera y resucitara. Entonces el velo del templo se rasga, el templo se vuelve obsoleto, ya no es el lugar de adoración. Entonces, mientras eso no ocurre, hay que ir a los lugares, pero los que adoran a Dios lo hacen en espíritu y en verdad. En esto descansa toda diferencia entre lo que es de la carne, lo físico, y lo espiritual. ¿Por qué? Porque ya no se trata del lugar donde adoramos, sino de quienes somos. En esto descansa toda la diferencia entre lo que es de la carne, lo físico, y lo espiritual, entre lo que es terrenal y lo que es celestial. Y aunque Jesús no le habla abiertamente del nuevo nacimiento como al teólogo Nicodemo, sí le está enseñando la necesidad de nacer de nuevo. Él no le dice, bueno, mujer, tienes que nacer de nuevo. No trata ese tema con ella, pero le está hablando precisamente de eso. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por esa razón le aclara, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ok, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Bueno, en espíritu y en verdad es una dupla que se repite a lo largo del nuevo pacto. Dios pone su ley en nuestra mente y corazón, dice Hebreos 8:10. Bueno, es lo que dice sobre el pacto. Este es el pacto que haré con ellos. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Si quieren, 1 Corintios 1:24. A ver. 1 Corintios 1:24. Y luego Filipenses 4:7. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ok, Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Ya ese pondrá su ley en la mente, en el corazón. Luego, Dios guarda nuestros pensamientos, nuestros corazones, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok, entonces, nuevamente, una cuestión de la mente, los pensamientos y del corazón. Una cuestión del espíritu y verdad. Y dice, el verdadero cristiano adora a Dios en su espíritu, es decir, con fe. No está haciendo un acto para sí mismo. Muchos cantan para sí mismos, pero el verdadero adorador está adorando con fe y lo hace con el conocimiento de su palabra, en verdad. Los samaritanos adoraban sin verdad. Podía ser de corazón, pero no entendían la adoración a Dios. ¿Quién era Él? Ahora, la mujer llega al punto que Nicodemo debía haber llegado.
entender la venida del Mesías. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene. Ahora, esto dicen, obviamente la palabra Mesías es en hebreo, Cristo en griego, y algunos dicen, bueno, aquí Juan hace una nota aclaratoria, el Mesías que es el Cristo, ¿verdad? El que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Cuando Él venga nos declarará todo. Y si Jesús es quien le ha estado declarando todo, le revela lo que a ningún judío le ha sido revelado hasta ese momento. Es interesante porque hay mujeres que toman lugares de privilegio en la historia bíblica. La primer mujer a la que abiertamente Jesús se revela es a esta mujer samaritana. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. No se lo dijo a Nicodemo. No le dijo: oye, Nicodemo, entiendes, soy el Mesías. Podía haber dicho eso, pero no se lo dijo abiertamente. Le dijo: para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Es decir, aunque le dijera yo soy el Mesías, Nicodemo hubiera dicho: híjole, no, pues ya aquí la cosa se puso difícil, porque puede ser una blasfemia. No compramos agua, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar y ahorita vemos sobre el agua. Ok, hablando del agua precisamente, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando, pero tenemos el agua de vida. Entonces, pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios para terminar. ¿Hay alguna pregunta, comentario? ¿No? Ok, pues vamos a orar para ponernos en las manos de Dios para terminar. Padre, agradecemos, Señor, poder tener este estudio. Gracias por la palabra que Tú diste a esta mujer, Señor, para que a través de ella pudiéramos nosotros también aprender la diferencia que hay entre lo que es físico, lo que es espiritual, el sentido de tus palabras, Señor, que esta agua que Tú nos das, Señor, es un agua que no tiene que ver en lo físico, sino realmente en lo espiritual, porque es la vida eterna que no deja sed, Señor, y que, Padre, nosotros tenemos que entender que como iglesia no se trata meramente de una religión con rituales que seguir, sino que somos el templo, que somos los adoradores, quienes adoramos en espíritu y en verdad. Por eso, Padre, confiamos en tus manos, Señor, nuestras vidas y corazones, para que tú sigas formándonos y nosotros podamos seguir comprendiendo más lo que tú estás llevando a cabo, a fin que se cumpla tu propósito en tu vida. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, agradecemos tu bondad y tu cuidado hacia nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias a cada uno de los que nos ven por internet. Nos despedimos. Dios les bendiga grandemente.